delicados, son mucho más caros, tienen muchos elementos en juego, entonces hay que escatimar en la instalación de estos dispositivos de protección. Básicamente, constituida por un shunt de una resistencia en paralelo con un relé de mínima tensión y todo ello dentro del circuito de excitación. Me imagino que estamos hablando en el mismo idioma con el tema de un shunt cuando digo. Porque esto vieron ustedes en electrotecnia y circuitos. La protección contra pérdida de excitación tiene la finalidad de evitar entonces que sean excesivas excedían los límites de estabilidad, protegiendo a la máquina contra pérdida de sincronismo y calentamiento excesivo. Normalmente para los generadores de mucha importancia, entonces se combinan estas protecciones. Otro tipo de protección que cuentan los generadores que es necesario tener en las centrales es la protección contra pérdida de excitación o subexcitación. Se produce por los siguientes efectos: vibraciones magnéticas y esfuerzo mecánico en los cabezales del rotor, calentamiento excesivo en el devanado de campo. La pérdida de excitación puede presentar por falla en la excitatriz, falla en el devanado de campo, falla en la alimentación al sistema de excitación. Entonces acá, estas vibraciones magnéticas siempre hay que controlar las chapas magnéticas hay que controlar cuando actúan, principalmente cuando actúan las protecciones de sobrevelocidad. Entonces, se recomienda, en ese caso, en algunos casos, si se nota así a priori, o sea, a simple vista, entonces se tiene que medir el cuelgue. Eso están encuñados, entonces tiene que le sirve de soporte o refuerzo mecánico en los cabezales del rotor. Entonces, ocurre esta pérdida de excitación por falla en la excitatriz, falla en el devanado de campo, falla en la alimentación del sistema de excitación. Otra de las protecciones muy importante es la protección diferencial. Esta protección diferencial la van a encontrar en cualquier lado, tanto generador, transformador, barra, línea, o en la protección conjunta generador, transformador, barra, línea. O sea, transformador, barra. Porque línea ya tiene otra, normalmente ya sería demasiado grande ya su rango de protección, entonces ya cuando ocurre eso ya no se pierde también confiabilidad, entonces hay que limitar hasta barra. La protección diferencial del generador será del tipo compensada, con el fin de evitar falsas actuaciones en caso de cortocircuitos externos al bucle, o sea, al conjunto de protecciones, ya que los transformadores pueden presentar errores en su respuesta durante el periodo subtransitorio. Entonces, ¿de dónde recibe señales la protección diferencial? Estaba ahí, básicamente vamos a ver un circuito en donde todas las referencias está recibiendo de transformadores de corriente. Hay que tener mucho cuidado con eso, ya que los transformadores pueden presentar errores en su respuesta durante el periodo subtransitorio. La posibilidad de configuración de esta protección para un conjunto generador, transformador, barra, puede ser en orden de mayor o menor potencia del generador.
Entonces tenemos lo siguiente: protección diferencial individual, protección diferencial bloque generador transformador e individual de barras, en barras, protección diferencial del bloque generador transformador barras. Entonces acá en este último ya se complica más el sistema de protección. Cortocircuitos entre espiras de una misma fase. Se presentan aquellos generadores que disponen varios conductores por una misma ranura. Por ejemplo, los generadores en cuyo estator tienen varios arrollamientos en paralelo por fase. Entonces van varios conductores en la misma ranura. Entonces, de a poco van apareciendo fallas incipientes y después ya ocurren la descarga eléctrica y cortocircuito entre estas espiras. La protección a aplicar en estos casos es la protección diferencial transversal. Vamos a ver circuito posteriormente. La protección contra contactos a tierra en el estator. Este tipo de falla es muy frecuente en los generadores. En consecuencia de un defecto prolongado puede ocasionar un terrible cortocircuito entre espiras. Estamos hablando del estator. Los sistemas de protección existentes son muy variados, basándose casi todos en la protección de corriente en caso de falta por el neutro del generador. Entonces, cuando hay un gran desequilibrio de fases en el generador con conexión a tierra, entonces, si está conectado, o sea, ese centro estrella, por ejemplo, a una impedancia, entonces va a circular el desbalance va a ocasionar una circulación de corriente y eso va por el neutro. Entonces, los sistemas de protección existentes son muy variados, basándose casi todos en la detección de corriente en caso de falta por el neutro del generador. Este sistema ha de poseer un filtro contra la corriente del tercer armónico que aparece en los generadores, ya que este armónico no presenta desfasaje alguno entre las tres fases, resultando que la suma total es el triple de la corriente del tercer armónico de una sola fase. Lo que conlleva que por el neutro retorne esa corriente y provoque un disparo intempestivo de la protección. 3 veces la corriente nominal. Entonces, hace actual la protección. Un posible sistema para proteger el generador frente a este tipo de falta consistiría en una protección diferencial que comparase la corriente que circula por el neutro con la suma de las corrientes en las tres fases a la salida del generador, consiguiendo así que las corrientes del tercer armónico ya no provocaran disparos intempestivos. Bueno. Otra de las protecciones son la protección contra contacto a tierra en el rotor. Entonces ustedes se preguntan, ¿cómo va a ocurrir eso? Bueno, ocurre. Este tipo de falla resulta menos problemática que la anterior, sobre todo si se presenta un único defecto a tierra en el circuito del rotor, ya que la corriente de efecto no tiene retorno. El problema viene cuando se presenta un segundo defecto a tierra, puesto que se tendría una parte del circuito de excitación cortocircuitado. Tienen que tener en cuenta que el sistema de excitación alimenta el rotor para formar el campo rotante entre rotor generador. Lo han visto cuando vieron máquinas eléctricas. La protección, así pues, la protección debe ser capaz de actuar con la presencia de un único defecto.
siendo uno de los sistemas más sencillos el de la instalación de una resistencia en paralelo con el arrollamiento del rotor y un relé sobre corriente conectado en el punto medio de la resistencia y tierra. Cuando se produzca un defecto a tierra, se va a cerrar el circuito a través del relé y se producirá el disparo pertinente. Otra de las fallas contra falta a tierra en la red exterior que puede ocurrir, entonces tenemos esa protección. En caso de que se produzca un defecto a tierra en la línea de media tensión, ya después de ya, línea de transmisión, su transmisión y la línea de distribución. Puede ser 23 kV, en nuestro caso entre 80 o 220. Entonces esta protección suele aplicar en mini centrales con transformador de neutro aislado. ¿Por qué mini centrales? Porque en las mini centrales normalmente ya está conectado directamente con la línea de distribución. ¿Por qué? Porque son pequeñas centrales de poca potencia. La instalación se realiza por medio de un transformador de tensión trifásico para medir en medida con el secundario conectado en triángulo y en el cual será intercalado un relé de máxima tensión con el fin de controlar la tensión residual temporizado entre 5 y 10 segundos con el fin de crear una cierta selectividad con otras protecciones que pudieran estar más próximas al defecto. Bueno, este término selectividad es importante manejar. ¿Qué quiere decir la selectividad de las protecciones? Quiere decir que cuando ocurre una falla, el dispositivo de protección tiene que actuar. El primero que tiene que actuar, en primera instancia, tiene que actuar. Y luego las otras protecciones que tienen que actuar en segunda instancia. Eso quiere decir selectividad, que tiene que ocurrir en un momento adecuado. Bueno, señores, vamos a continuar porque se está terminando este bloque y vamos a procurar de entrelazar ya inmediatamente para no cortar mucho nuestra inspiración. ¿Qué les parece? Bueno, entonces nos falta acá la protección de contra retorno de energía, o sea, contra potencia inversa. Eso es a los efectos cuando cuando dos generadores se van a poner en paralelo y uno de los generadores entra con una frecuencia un poquito más baja que la del generador que está en servicio, entonces puede motorizarse.